Están ya contra las cuerdas. Todas las cartas fuertes de la oposición, todas las cartas fuertes de la derecha mexicana están contra las cuerdas. Querían demandar a López Obrador y resultó que 12 estados terminaron demandando, pero a Estados Unidos, a Donald Trump, a su propio presidente, por bloquear los aranceles. Querían poner en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum con la nueva ley de las telecomunicaciones y terminaron poniéndose en jaque solitos e incluso quedaron como payasos los panistas y los priistas que armaron tremenda campaña para atacar esta nueva ley. Una campaña para decir que estábamos a punto de ser una dictadura, que estaban censurándonos a todos, que te iban a quitar tus redes sociales. Bueno, terminaron como payasos, ridiculizados, contra las cuerdas, y una vez más la presidenta Claudia Sheinbaum salió, miren, como si nada. Salió limpiecita de este nuevo escándalo que pretendían utilizar los opositores para afectar a Claudia Sheinbaum. Resulta que apenas ayer anunciaba Alejandro Moreno, anunciaban los priistas, que iban a demandar a Andrés Manuel López Obrador ante instancias internacionales, incluso algunos gobernadores morenistas. Les salió el tiro por la culata. Sí, un presidente terminó siendo demandado, pero no Andrés Manuel López Obrador. Una docena de estados demócratas demandaron a Trump para bloquear los aranceles. Fíjense, los fiscales generales alegan ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que Donald Trump se ha extralimitado en sus poderes. ¿Por qué es el escándalo? Pues porque el presidente de Estados Unidos estaría poniendo en riesgo no solamente las inversiones, sino la economía del país. Los estados demócratas han decidido rebelarse contra la errática política comercial de Donald Trump. Y una decena de estados liderados por Nueva York presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque consideran que Trump ha impuesto ilegalmente aumentos de impuestos sin precedentes a los estadounidenses mediante aranceles emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los demandantes subrayan que los aranceles de Trump aumentan los impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo. Hoy, uno de los mayores líderes de la derecha mexicana, Donald Trump, quien al parecer estaba, según ellos, destinado a atacar, golpetear y aplastar a Claudia Sheinbaum, pues termina siendo demandado en su propio estado y además termina reconociendo lo bien que lo hace Claudia Sheinbaum. Y aquí, una vez más, la oposición mexicana dispara sin apuntar y termina pegándose solita. Es como si quisieran perder, como si se estuvieran esforzando los opositores para poder perderlo todo en las próximas elecciones. Fíjense, retomando el tema de la ley de las telecomunicaciones, ¿sabían ustedes que la nueva ley no censura ni restringe contenidos ni elimina tus redes sociales? Lo único que hace es obligar a las plataformas a responder en 24 horas si quieren bajar contenido ilegal. Es decir, lo que ya se hace en otros países que tanto admira la derecha mexicana como España, Alemania o Francia. Pero acá los panistas nos lo están vendiendo como una dictadura digital. Así es. Mientras acá el PRI y el PAN estaban haciendo su show, en Estados Unidos los demócratas se movieron rápido. 2 estados dijeron alto a Trump por los aranceles que afectan directamente a las economías locales. Y bueno, aquí los de la derecha querían hacer un circo con su supuesta demanda a Andrés Manuel López Obrador. Y se pone mucho peor. Una derecha que está furiosa, que está rabiosa. ¿Por qué? Porque les están quitando todas las armas de poder que tenían. Les están quitando todas las ayudas que tenían para evadir la justicia. Hoy, Claudia Sheinbaum se burló de una oposición que tiene cara de payaso, recordándoles que los fideicomisos del Poder Judicial ya están en la tesorería. A pesar de lo que diga Norma Piña, de que no hay atribuciones, es algo que ya está en la Constitución. Y 16,000 millones de pesos, de esos 16,000 millones de pesos, la mayoría se van a ir para el ISSSTE. Este tema. Pues ya está en la tesorería ese recurso. La Corte dijo que no había atribuciones, pero la Constitución, la reforma constitucional es muy clara de que ese recurso de los fideicomisos
tiene que pasarse a la tesorería y como lo he dicho son cerca de 16,000 millones de pesos. Aquí ya vamos a presentar exactamente en qué se va a usar y la mayoría va para el ISSSTE, para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, para contratar médicos, para contratar personal de salud, para mejorar las instalaciones, para tener los equipos que se requieren, porque el ISSSTE pues fue de las instituciones que en el periodo neoliberal se abandonaron más y se privatizaron más. Entonces este recurso pues va para que los trabajadores del Estado, incluidos los del Poder Judicial de la Federación, puedan tener acceso a un sistema de salud más digno. Pero ya están en la tesorería. Tremendo golpazo para la oposición y para el Poder Judicial en todos los sentidos. Porque de 16,000 millones de pesos que ya están en la tesorería, que vienen de los fideicomisos del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que la mayoría se van a utilizar para el ISSSTE. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para darle cachetada con guante blanco a una oposición que hoy se está haciendo la indignada, bueno, hasta porque pasa la mosca. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum nos dejó el mensaje a las y los mexicanos. La tremenda corrupción que había, ya no solamente al interior del Poder Judicial, que tenían en su poder 16,000 millones de pesos en fideicomisos para sus privilegios, sino la corrupción del ISSSTE. ¿A cuánto asciende la corrupción al interior del ISSSTE en los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Cuánto dinero desviaron? ¿Cuántos negocios sucios hicieron a través del ISSSTE los gobiernos neoliberales? Eso es lo que deja entrever la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese es el mensaje durísimo para una oposición derrotada que hoy está enojada, que si por la ley de telecomunicaciones, que si por el Poder Judicial. Bueno, están enojados por todo. La presidenta Claudia Sheinbaum les dio un recordatorio. No solamente se está limpiando el Poder Judicial, sino que también hay que exhibir el cochinero que dejaron en el ISSSTE los gobiernos del PRI y del PAN. Fíjense, tan solo en 2019 la Auditoría Superior de la Federación habría detectado más de 4,800 millones de pesos en irregularidades en el ISSSTE provenientes de los gobiernos del PRIAN. Imagínense, ¿cuántos miles de millones no se habrán perdido en las últimas 2 décadas? Desde los sexenios de Fox y de Calderón, el ISSSTE fue convertido en la caja chica del gobierno. Se entregaban contratos sin licitación, se desviaban fondos a empresas fantasma y se privatizaban los servicios médicos. Y ahora se indignan los prianistas porque ese dinero regresa al pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum no solamente está redistribuyendo los recursos, también redistribuye la dignidad del pueblo. Y eso, claro que a la derecha le arde muchísimo. Le arde muchísimo y por eso quieren acusar hoy a Claudia Sheinbaum de que esto es una ley mordaza, de que Claudia Sheinbaum y su gobierno quieren censurar. Dice, fíjense nada más quién lo dice. Paloma Sánchez dice que Morena te censura. La misma que pertenece al PRI de Alejandro Moreno. La misma que pertenece al PRI que cayó periodistas. La misma que pertenece a un PRI en donde Alejandro Moreno, su dirigente, dijo que los periodistas había que matarlos de hambre. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió tremendamente a la oposición sobre las acusaciones de la fascista sobre una posible censura en plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente. Si les molesta tanto lo que dice en el artículo y quieren tener certeza, pues que se cambie. Si se sienten confundidos por lo que se dice en el artículo 109, pues que lo acomoden para que quede perfectamente estipulado como es la propuesta original y sin dejar ningún paso a la censura. Pues está hoy en el Senado de la República ambas leyes. Ahora, por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones, es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose
desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Y todavía se preguntan por qué Claudia Sheinbaum tiene una aprobación tan gigantesca. Ya lo aclaró, casi burlándose de la derecha, casi suelta la carcajada a la presidenta Claudia Sheinbaum al darse cuenta que la oposición no le alcanza para entender. Una ley de telecomunicaciones que se viene trabajando desde hace meses, con casi 300 páginas. La oposición solamente leyó un párrafo en donde dicen ellos el gobierno busca censurar. Ya lo aclaró Claudia Sheinbaum, y es que no le ha quedado claro a la oposición cómo funciona todo esto. Pero a los mexicanos ya nos quedó claro cómo solían trabajar ellos, sin revisar absolutamente nada. Dicen que es Morena quien aprueba la reforma sin revisar, pero son en realidad los opositores quienes solamente buscan algo para poder criticar y agredir al gobierno actual. Fíjense bien, de todas las páginas que tiene la reforma y la propuesta de la presidenta, la oposición solamente habló de un parrafito. Un simple parrafito que puso a temblar a la oposición diciendo que venía la censura a plataformas digitales, que Claudia Sheinbaum era autoritaria. Bueno, tremenda campaña que armaron. La presidenta sigue teniendo una aprobación gigantesca porque ya les dijo, la ley no busca censurar. Y si se sienten confundidos, que se cambie, que se quite o se redacte de nuevo para que quede claro que el gobierno no busca censurar a nadie. Y es que los panistas no han entendido que así es como funciona esto. La presidenta, en todo caso, envía una iniciativa, una modificación a la ley. Y la principal razón por la que esas leyes pasen por el Senado y por la Cámara de Diputados es porque se ponen a revisión, justamente para evitar malinterpretaciones, malas redacciones, para evitar cosas que vayan en contra de lo que realmente se busca. Por eso pasan por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, se modifica, se arregla según sea necesario y luego ya se aprueba. Pero la oposición, que ahora resulta que en este sexenio es perfecta y jamás se equivocó, quieren que la ley venga listísima, sin un solo error, sin ninguna equivocación, sin ninguna mala interpretación, para de todas maneras votarla en contra. Son cínicos, descarados y además pretenden tumbar a una presidenta que tiene una popularidad abismal, una popularidad incomparable, al menos con los partidos políticos que pretenden derrocarla y que pretenden quitarle poder a la Cuarta Transformación. Fíjense, los que aprobaban las leyes con moches, los que aprobaron la ley Televisa en tiempos de Enrique Peña Nieto para que cualquier gobierno extranjero pudiera publicar aquí. Fíjense, es como si la oposición creyera que las leyes bajan del cielo ya corregidas, editadas y firmadas, cuando en su sexenio ni siquiera las leían. ¿Sabías tú que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobaron leyes de más de 500 páginas en fast track? En menos de 48 horas. En ese entonces a la oposición sí le daba para leer más de 500 páginas y hoy
no les alcanza para leer menos de 300. Sin debate, sin revisión técnica, en tiempos de Peña Nieto, las aprobaban en menos de 48 horas y tenían más de 500 páginas. Pero claro, ahí no les preocupaba ni la censura ni la democracia siempre y cuando les llegara su cheque. Dicen que esta nueva ley es peligrosa, pero lo único que está en peligro es el negocio de las mentiras que han operado durante años desde redes y medios comprados. A Claudia Sheinbaum la quieren pintar de autoritaria porque no entienden la diferencia entre gobernar con el respaldo de una gran mayoría y gobernar con corrupción, con abuso de poder y con el respaldo simplemente de unos cuantos. Están tan acostumbrados al desorden que ahora les parece una dictadura la legalidad. Así es como funciona la oposición. Sus grandes y jugosos negocios se les van de las manos y ahora se lanzan en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum porque dicen que quiere censurar. Se quejaron porque se estaba proponiendo eliminar el tema de los toros, que porque Claudia Sheinbaum no quería que se divirtieran con los toros. Luego que porque Claudia no quería que los niños comieran grasas saturadas, por el tema de quitar las chatarras, la comida chatarra de la escuela, se quejaron por eso. Luego que porque Claudia Sheinbaum no quería que escuchemos música que alaba a los delincuentes. Se quejaron por eso. Y ahora están enojados y ofendidos porque Claudia Sheinbaum no quiere spots anti-mexicanos en la televisión mexicana. Bueno, de ese tamaño es la oposición. De ese tamaño que hasta se roban las frases de la 4T, las frases de Morena, para subir sus fotografías. Miren, es el caso de Kenia López Rabadán, que yo no sé si no entiende lo que publica o nadie le explicó. Dice, esa sonrisa la tienes cuando sabes que estás del lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia es la frase que utilizan desde hace mucho tiempo en la izquierda mexicana. Andrés Manuel López Obrador particularmente hizo famosa esa frase. La utilizan los líderes y los políticos morenistas para hacer mención a que son parte de la Cuarta Transformación, y a menos que Kenia López Rabadán se vaya a cambiar, esté pensando en cambiarse a Morena, pues nos queda claro que si alguien no está del lado correcto de la historia, son los panistas. Y encima de todo esto viene también la tremenda tunda, la tremenda arrastrada que Claudia Sheinbaum le sigue poniendo todos los días a los opositores desde la conferencia de prensa mañanera. Ya no solamente por recordarnos la corrupción del ISSSTE, que ahora se va a ver beneficiado por haberle quitado los fideicomisos millonarios al Poder Judicial. No solamente por recordarnos que si tiene la popularidad Claudia Sheinbaum que tiene hoy en día, pues no es nada más por haber comprado a los empresarios y por haberles prometido negocios gigantescos, sino más bien es por el respaldo popular que tiene. Encima, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en su lugar a Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE que tanto defendió la derecha. La presidenta Claudia Sheinbaum nos recordó quiénes son realmente los opositores que hoy se sienten líderes de la información, que hoy se sienten que son los que nos pueden venir a rescatar y los que tienen las soluciones a todos los problemas del país. Ahí muy conocida de él hablando con otro funcionario del INE de cómo se burla de una manera racista, discriminatoria de quien tendría todo lo contrario en su momento, porque era presidente del INE, garantizar la igualdad, cómo se burla de un indígena que solicita una audiencia con él. Entonces, pues esa persona, pues, ¿cómo va a pensar que un indígena puede votar por el Poder Judicial si es racista? Pues no, pero nosotros pensamos todo lo contrario y afortunadamente ahí muy conocida de él. Fíjense, y pensar que la desesperación de la oposición es tan grande que hasta se ponen a reciclar a sus viejos ídolos, como Lorenzo Córdoba y otros tantos pensando que todavía pueden engañar a alguien. Pero el pueblo ya no compra humo. Habría que recordar no solamente esta situación de racismo de Lorenzo Córdoba, sino también que Lorenzo recibió más de 9 millones de pesos anuales como consejero del INE, mientras el pueblo tenía que hacer milagros para pagar el transporte y la comida. Y todavía tienen el descaro de presentarlo como un defensor de la democracia. La arrastrada
no solamente es política, es moral. Claudia Sheinbaum les está ganando todos los días en algo que jamás entenderían: la confianza del pueblo. Eso es algo que no tiene la oposición, que ni el PRI ni el PAN han tenido en ningún momento de su historia, al menos no en las últimas décadas. La confianza del pueblo la pierden los opositores todo el tiempo. ¿Por qué? Porque traicionaron a las y los mexicanos hasta el cansancio, hasta llenarse los bolsillos. Y ahora esos mismos opositores que están en contra del INE, en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de las modificaciones a leyes que propone Morena, vienen a decir y a querer sabotear también la elección judicial. Les decía yo, si tú saliste a votar el pasado 2 de junio en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la 4T, y no sales a votar en las próximas elecciones de junio para elegir a los ministros, jueces y magistrados, estarías poniéndote del lado del PRIAN. Porque son ellos, justamente, quienes están pidiendo que no salgas a votar. Incluso se burlan de la elección judicial, que es una petición de la mayoría de las y los mexicanos. Los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. El abogado del Z40, que va a ser un posible juez o ministro, es el que va a garantizar tu derecho a la justicia. Claro, jueces honestos. A ver. ¿Saben por qué es primera vez? Porque en ningún país del mundo se hace eso. Bolivia lo intentó y al día de hoy sigue siendo un desmadre y un fracaso total. Yo lo único que les digo es: no vayan a votar, no vale la pena, México no se lo merece y no se dejen tomar el pelo por estos mentirosos de mierda. Y ahora yo te pregunto, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Carlos Alarraqui, de no salir a votar en la elección judicial, o a Claudia Sheinbaum, que ganó con 36 millones de votos? Se están quejando desde la oposición porque dicen que los candidatos en esta elección judicial, varios de ellos se habrían infiltrado abogados de criminales con antecedentes y demás. Pero se les olvida que en el Poder Judicial que tenemos actualmente hay mucho delincuente también. El Poder Judicial que hoy predomina en nuestro país, en México, es un Poder Judicial en donde abunda el nepotismo y la corrupción, en donde se llevan a cabo los sabadazos para liberar a delincuentes y donde jueces, ministros y magistrados también tienen antecedentes y acusaciones que han quedado en la impunidad por el Consejo de la Judicatura, hoy liderado por Norma Piña. Un Consejo de la Judicatura que ha mostrado resultados ineficientes vigilando el bien actuar de esos jueces, ministros y magistrados. En las próximas elecciones para elegir a estos personajes del Poder Judicial, quien no salga a votar es porque seguramente decidió hacerle caso a Carlos Alarraqui y no hacer caso a lo que se solicitó en las pasadas elecciones, que fuera el pueblo quien eligiera quién se encarga de impartir justicia en este país. Que no se olviden esos datos, porque son bastante importantes y la derecha mexicana quiere que pensemos que en esta elección judicial van a llegar los delincuentes a administrar la justicia, cuando en la realidad ya tenemos a puros delincuentes administrando la justicia de nuestro país. Ahora, ¿vas a confiar en el que dice que no votes? ¿Vas a confiar en el que te aseguró que Xóchitl Gálvez iba a ganar y que las encuestas la ponían arriba? ¿Vas a confiar en el que nos dijo que López Obrador era un dictador y se iba a reelegir? ¿O vas a confiar en la presidenta que ganó con el respaldo más grande en la historia democrática de este país? Tan solo entre 2015 y 2022, el Consejo de la Judicatura recibió más de 6,000 quejas por corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. ¿Y saben cuáles fueron sancionadas de verdad? Apenas una fracción mínima. Eso es impunidad institucionalizada. Se escandalizan porque dicen que hay postulantes con pasado cuestionable, pero guardan silencio sobre los jueces que liberan corruptos y viven con sueldos de rey. Este 2025 no se trata solo de votar, se trata de barrer la corrupción de raíz, y si no votas, lo único que vas a limpiar es el camino para que los de siempre regresen. Que quede bastante claro,
Al-Arraqui quiere hacer una campaña anunciada en contra de la elección judicial, que a todas luces se ve está destinada al fracaso, como todas las campañas de Carlos Al-Arraqui, porque no tiene el respaldo de una oposición sólida y de líderes que realmente representen fortaleza. Miren, bastaría con ver a Ricardo Anaya diciendo que van a censurar a Broso y a Chumel Torres, peleando para que no censuren a los grandes líderes de opinión de la derecha mexicana, un payaso, y Chumel Torres, un comediante, que se convierten en los mayores líderes de opinión de la derecha mexicana. Y Ricardo Anaya defendiéndolos, el que vendió a México a través de la falsa reforma de Enrique Peña Nieto, Broso y Chumel Torres, que aplauden a conveniencia y hoy son firmes opositores de Claudia Sheinbaum. Escuchemos lo que dicen. Porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Broso, lo que dice Chumel Torres. ¿Cómo no les va a molestar? Pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. Y quizá lo más grave de todo, el artículo, porque para... O sea, la indignación es que vayan a censurar a Broso y a Chumel Torres. Imagínense el nivel de la oposición cuando sus grandes líderes de opinión son un payaso y un comediante. Aunque pensándolo bien, les queda perfecto. Lo representan perfectamente. Y Ricardo Anaya hablando de censura, pero se le olvida que fue panista el gobierno que cerró medios como Canal 40 en tiempos de Fox. Y que es el PAN el que siempre ha atacado la libertad de prensa cuando no les conviene. Y luego se preguntan que por qué no despegan. Si sus líderes son puro show y sus defensores los mismos que traicionaron a México con reformas hechas a la medida de los corruptos. ¿Cómo ayudarle a una oposición que está completamente derrotada y devastada? ¿Cómo ayudarle y cómo levantar del fango a una oposición que hoy está contra las cuerdas, al igual que Trump, que era en quien ellos tenían todas sus esperanzas para que tumbara a Claudia Sheinbaum y al gobierno? Hoy quedó más claro que nunca. La oposición no tiene proyecto, no tiene propuestas, pero más importante, no tiene pueblo. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos memoria, tenemos dignidad y tenemos una presidenta que gobierna con el respaldo de millones, aunque no les guste, porque eso lo dicen las encuestas. No nos dejemos engañar por los mismos de siempre, disfrazados de payasos, de comediantes o analistas de cartón. Lo importante aquí es estar pendientes de lo que se legisla todos los días, de salir a votar en la próxima elección, de hablar con conocidos y familia para compartir la verdad, porque este México ya despertó y no vamos a dar ni un paso atrás. Aquí seguimos al pie del cañón con la voz firme y el corazón del lado correcto de la historia, pero no del lado que piensa Kenia López Rabadán, sino del lado correcto de la historia, la información transparente desmintiendo a una oposición que solamente sigue queriendo engañar y subestimar al pueblo de México. Saludos, mi querido Cairo. Lex dice, tú ya tienes tu acordeón para ir a votar, ya lo estamos armando, toda la información, noticias para que estemos bien pendientes. Dice también por acá, estos son los que representan auténticas caricaturas, y lo son. Vaya que representan auténticas caricaturas, y bueno, al final del día la oposición queda hundida una vez más. Y quedan además como payasos. Noticiosos, dale like, suscríbete y comparte para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y en un ratito más te espero con mucha más información. Bye bye.